TDS Zoom. Todas las semanas, entrevistas periodísticas en la voz de los protagonistas del mercado, con el respaldo de reconocidos especialistas y profesionales. Accede desde el canal de YouTube. Estás escuchando un contenido exclusivo de Tiempo de Seguros. En esta nueva edición del TDS Zoom estamos haciendo una entrevista con el ingeniero Tomás Furcade, que es director Cono Sur en Advanta Global y presidente en Lesa Screening Asociados. Un gusto, Tomás, gracias por participar de esta charla con nosotros. ¿Cómo estás, Marcelo? Muchas gracias a vos, siempre un placer de participar de cualquiera de los medios que tienen. Bueno, quiero introducir primero la nota sobre la cual vamos a estar charlando y tiene que ver con esto. En el pasado mes de marzo, un incendio afectó la fábrica de chips de una subsidiaria de Renesas Electronic Corporation en Japón. El origen del siniestro fue un problema eléctrico en donde 11 máquinas sufrieron daños afectando al 2% de la capacidad productiva de la planta. Pero el siniestro provocó la contaminación de las salas blancas necesarias para la fabricación de los semiconductores. La compañía informó que demoraría un mes en retomar las operaciones, pero el impacto sería, o va a ser, o fue, a nivel clientes como Honda, Toyota o Nissan, quienes han tenido que parar la producción de numerosos días por la falta de componentes que le suministraba esta empresa. Esto ya ha tenido impacto también en la cotización en bolsa de estas empresas, producto de este siniestro ocasionado en la planta de un tercero. Esto nos introduce en este tema que queremos tratar hoy y tiene que ver con la importancia de contar, dentro de las coberturas de un seguro de todo riesgo operaciones, con la extensión para clientes y proveedores y el lucro cesante contingente. Tomás, esta es la especialidad de ustedes, así que contémosle a la audiencia cómo evaluar el riesgo y cuál es la importancia de contar con este tipo de coberturas. Gracias, Marcelo. Sí, obviamente siempre hablamos de la importancia de contar con seguros de pérdida de beneficios en general, ¿no? Está demostrado que en los siniestros de incendio, de ruptura maquinaria, de fenómenos de naturaleza, la pérdida consecuencial por pérdida de beneficios suele ser igual de grande o mayor en promedio que la pérdida de daño material. Entonces, siendo que la frecuencia de ocurrencia es la misma, porque depende del mismo hecho generador, si después tiene consecuencias peores, no queda muy claro por qué es tan común asegurar incendio, asegurar los propios activos y no la pérdida de beneficios, que va a tener consecuencias peores y que para la continuidad de la empresa que sobreviva después de un incendio grande es igual de importante, ¿no? Entonces siempre hay que tener pérdida de beneficios. Y la pérdida de beneficios, como decís bien vos y este caso muestra, a veces es importante no tenerla solamente por daños en la planta propia, sino por daños en plantas de terceros. Las coberturas básicas de pérdida de beneficios siempre cubren como consecuencia de un daño material que esté cubierto por la sección de daños de la póliza, con lo cual obviamente por los riesgos cubiertos y por los bienes asegurados. Pero yo podría tener mi planta interrumpida por un accidente que pasa fuera de mi planta. ¿Qué pasaría en ese caso? Y bueno, para ese caso están los adicionales que mencionás, ¿no? Extensión a clientes, extensión a proveedores. Hay adicionales similares como interrupción de accesos, interrupción de servicios públicos. Son todos casos que por un riesgo cubierto en mi póliza afectan a un tercero en la parte de daños materiales, pero me terminan afectando a mí en la parte de producción y de ingresos, de pérdida de beneficios. Entonces es muy importante extender la póliza para cubrir esto. ¿Cómo es la mecánica? Pongamos como ejemplo que yo doy un riesgo a considerar a Lesa Screening Asociados, en este caso, o Advanta, para que analicen un riesgo. ¿Qué se toma en cuenta al momento de suscribirlo o de evaluar con ese cliente qué vamos a cubrir? Se pregunta quiénes son tus proveedores, dónde están ubicados, qué tipo de planta tienen, por dónde comienza el análisis. Sí, siempre que analizamos la pérdida de beneficios o ese riesgo, se hacen flujos de procesos internos y externos, ¿no? El flujo de procesos internos sería todas las máquinas que tiene el asegurado y donde hay cuellos de botellas. Y el flujo externo es lo mismo, pero viendo todas las relaciones con los demás. Pueden ser materias primas, venta de productos, almacenes de terceros, suministros de servicios públicos con energía eléctrica, gas, agua, tratamiento de efluentes, todo lo que necesita una planta para funcionar. Obviamente no es lo mismo el riesgo si la planta tiene que comprar harina, por ejemplo, que harina consigo en cualquier lado, le compro a cualquier molino de dinero del país, que si tengo que comprar chips que vienen de Japón, ¿no? Si se incendia mi proveedor actual de harina, seguramente voy a conseguir otro. Por ahí la traigo un poquito más lejos, me sale un poco más caro, pero voy a conseguir harina. Si se incendia el que fabricaba los chips, hasta que consiga alguien que haga el mismo chip, pueden pasar meses.
Entonces, el tipo de producto va a ser un gran definidor del riesgo. Después analiza la cantidad de proveedores que tengo, proveedores alternativos, no los mismos productos nacionales que importados, donde puede haber alguna complejidad mayor para reponer ese producto por temas de aduana, características y exigencias por encima de lo normal. Por ejemplo, hay empresas alimenticias que tienen un estándar de calidad para su materia prima y empresas alimenticias que tienen un estándar mucho más alto, ¿no? Entonces, la que tiene un estándar de calidad muy alto, con controles, lo que sea, microbiológicos, bromatología, de calidad en uniformidad para que salga el producto siempre con el mismo sabor, el día que tenga un problema con un proveedor, le va a costar mucho más conseguir un reemplazo, porque no es lo mismo de salir a decir, bueno, le compro carne a cualquiera, o le compro leche a cualquiera, o le compro azúcar a cualquiera, que si tengo que conseguir la que tiene características de calidad aprobadas, certificadas, auditadas, tardan más en tiempos, ¿no? O sea, obviamente, cuanto más complejidad entonces del producto que se elabora o de los componentes que son necesarios, más profundidad en el análisis de ese proveedor. Claro, y mucho más riesgo de que ante un problema en el proveedor yo no tenga que interrumpir mi planta, porque hasta que yo consiga un reemplazo va a ser mucho más grave, ¿no? Ese tipo de empresas más desarrolladas, igualmente, lo que suelen tener o lo que deberían tener es un plan de continuidad que ya tiene un plan B para esto. Si yo soy una empresa muy desarrollada y sé que le compro todos mis componentes a alguien que fabrica chips, o que ponele que esté comprando algo súper estándar, como, no sé, maíz, pero sé que tiene que ser maíz de un lugar aprobado porque tengo requisitos de calidad y de orgánico y no sé qué, bueno, tengo que tener un buen plan B. Entonces los planes de continuidad suelen tener buenos planes B de qué voy a hacer si un día mi proveedor tiene un problema. Y lo mismo con los clientes. No es lo mismo si yo vendo, no sé, un producto estándar, lo mismo, vuelvo a decir el mismo producto por ser un commodity. Si vendo harina, que le puedo vender harina a cualquier empresa que la use, que si yo estoy vendiendo, no sé, fabrico encapelladas de zapatillas marca X, que las usa una fábrica que tengo en el pueblo que hace esas zapatillas, digamos. Si esa fábrica se quema, ¿quién me va a comprar esa encapellada? ¿Dónde encuentro un cliente para mis encapelladas de zapatillas marca X? Entonces, cuanto más específico sea el producto que vendo, más posibilidades que si mi cliente tiene un incendio o por cualquier motivo no me puede comprar, yo tenga problemas. Vos que estás en contacto con clientes, ¿notás que esto entra en el nivel de comprensión de ellos o es un tema tan terciario que queda en la última línea de análisis y nunca se llega a incluir este tipo de cobertura? Solo nos quedamos con las coberturas principales, como son la de incendio, como pueden ser las de robo, tal vez la de pérdida de beneficio, y tal vez esta cláusula de clientes y proveedores ni siquiera se analiza. En general, yo creo que la cobertura, para el que contrata pérdida de beneficio, que no es la mayoría, la cobertura se contrata porque se la ofrecen, le ponen un porcentaje y la toman, digamos, ¿no? Entonces, la cobertura está, pero que sea un análisis realmente de cuán grave puede ser, creo que poco. Porque, por ejemplo, hay plantas donde tienen más riesgo de interrupción a proveedores o clientes que riesgo propio. Y igual le toman un sublímite que es un 10% o algo así. Entonces, lo compraron porque se lo ofrecieron, pero no lo analizaron, ¿no? Hemos tenido muchos siniestros, ¿no? Por ejemplo, atendimos un siniestro fue famoso a plantas eólicas en México por el terremoto, y estaban todas las plantas eólicas funcionando bien, pero la planta de la Comisión Federal de Electricidad que recibe la energía eléctrica no podía trabajar. Entonces estaban todas las plantas paradas del Estado, que son como, si no me acuerdo mal, como, no sé, 50 plantas, todas paradas por un único cliente que no les podía comprar. También en los siniestros de catástrofes suele ser un problema en las redes, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, el huracán en Puerto Rico, ese tipo de catástrofes, tu planta puede estar bien, pero se cayó la red que te compraba, entonces no puedes entregar. Nos pasó también el terremoto que hubo en Pisco, si no me acuerdo mal fue en 2008 en Perú, donde no te podían comprar. Entonces, se compra la cobertura, pero le ponen el 10%, y nadie pensó si puede ser más grave que ese 10%, la compran en automático. Uh-huh. Y respecto a lo que es plan de continuidad, es un tema que se viene. El plan de continuidad vino más del lado de todo lo que es sistemas, ¿no? Los bancos, las empresas que dependían mucho de data centers. Fue todo un know-how desarrollado por los administradores y dueños de data centers y sistemas críticos de tecnología, que desarrollaron toda una metodología para analizar los máximos tiempos de interrupción que puede haber y los tiempos de reposición, hacer temas en paralelo. Lo que pasa es que es más fácil duplicar y tener en paralelo un server y tener un backup permanente y otra ubicación, que hacer eso con una fábrica de papel, digamos, ¿no? Pero toda esa tecnología que hicieron las empresas dedicadas a data centers, de a poco se empezó a exportar
Y hoy vemos planes de continuidad de negocio en empresas alimenticias, en laboratorios. Se está empezando a hacer. Es un tema que viene un poco lento, pero se está empezando a hacer y estamos nosotros trabajando con algunos clientes y se empieza a ver pedidos de estudiar un poco más la continuidad de negocios. En lo que tiene que ver a extensión de clientes y proveedores, imagino la industria automotriz debe ser una de las industrias que más tercerizan procesos y necesitan de que esos procesos se puedan cumplimentar para recibir esos componentes que luego se integran al auto. ¿Coincidís conmigo que ahí puede sí haber buenos planes de cobertura? Sí, totalmente, porque es una industria donde no sale terceriza un gran porcentaje, sino que terceriza en proveedores muy especializados, ¿no? Incluso a veces lo desarrollan y van a un taller y dicen, mira, te doy esta máquina para que seas el único que puede fabricar la manija desde la puerta. Entonces, al tener proveedores tan especializados y tan detallados, no es que pueden salir a comprar en cualquier otro lado después. Y eso hace que sean muy críticos, las industrias saben que son muy críticos. Además, si vos tenés todo el auto para fabricar, pero menos la puerta, no puedes fabricar el auto, digamos, ¿no? Entonces cada proveedor se termina haciendo un cuello de botella para el proceso. Entonces sí, las empresas que además han desarrollado todo un sistema de lo que se llama proveedoría de repuestos just in time para bajar costos de inventarios. Entonces trabajan muy justo, saben que tienen ese riesgo y en general tienen planes de contingencia bastante desarrollados y tienen buenas coberturas, ¿no? Altas. Bueno, vos mencionaste... Importante acá, Marcelo, destacar, sí. No sé si lo dije antes, pero por las dudas, que siempre cubre por un problema que tiene que ser un daño material en mi cliente, que hubiese estado cubierto por mi póliza. Entonces no es que si mi cliente me deja de mandar producto por cualquier cosa que tenga cobertura. Mi cliente tiene que tener un evento que hubiese estado cubierto en mi planta, un incendio, si cubro terremoto, un terremoto, pero tiene que estar cubierto en mi póliza. Claro, eso funciona en espejo con la póliza del principal. Claro, entonces yo por ahí estoy en una planta en Buenos Aires y no aseguro terremoto porque no tengo riesgo de terremoto. Pero si quiero que la cobertura de extensión a proveedores me cubra un terremoto en Japón de mi proveedor, tendría que asegurar terremoto en Buenos Aires. Eso es un arma de doble filo, digamos. Por un lado, saber que lo tengo que contratar, y por otro lado, la compañía de seguros, que a lo mejor le dice, le doy terremoto porque está en Buenos Aires y lo regalo. Bueno, pero si tengo extensión a proveedores, me está dando el riesgo de terremoto en el proveedor también. Bueno, es algo a tener en cuenta. Ahora, vos mencionaste en el comienzo de la nota que hay otras coberturas que uno tiene que considerar en cuanto a proveedores. Por ejemplo, el tema de interrupción de accesos. Mencionemos o ampliemos un poquito más cada una de ellas. Sí, son todas coberturas similares que quieren ampliar la cobertura de pérdida de beneficios, ¿no? La de pérdida de beneficios tengo dos caminos de aumentarla. La póliza de pérdida de beneficios suele ser estándar, no es que tiene más o menos exclusiones, porque cubre lo que cubre la póliza de daños. Entonces, una forma de aumentar mi cobertura es aumentar lo que cubro por daños. Si por daños cubro solo incendio, tengo solo incendios. Si por daños cubro incendio, rotura maquinaria, voy ampliando la cobertura de pérdida de beneficios. La segunda forma de aumentarlo es aumentar a riesgos que pasan fuera de mi planta. Y ahí vienen todos estos adicionales, que puede ser por siniestros en mis clientes, por siniestros en mis proveedores, por interrupción de accesos, por problemas en servicios públicos. Todos tienen este común de que es por un daño material, ¿no? Y el que estuvo muy sonado en el último año por la pandemia fue el tema de interrupción de accesos, ¿no? De cuando uno no podía entrar a un lugar por la pandemia, por una restricción gubernamental de COVID. Otra de las excepciones puede ser específica por interrupciones de accesos por autoridad, digamos, si había cobertura o no había cobertura, que fue lo que llevó mucha discusión, porque siempre es interrupción de accesos por daño material, el problema de mi cliente por daño material. Entonces, si mi cliente me dejó de enviar productos solamente porque tenía el local cerrado por COVID, no tendría cobertura. Si tuvo un daño material, sí. En algunos mercados se comercializa la interrupción de accesos pura, digamos, que no sea por daño material, y esa sí tuvo en algunos lugares, se discutió y se terminó pagando daños de interrupción de acceso por COVID cuando no había un daño material, pero no es una cláusula que yo haya visto nunca en Latinoamérica, ¿no? Acá siempre suele ser por daño material. Ahora, Tomás, si tenemos que sugerirle a un productor de seguros cómo actuar ante este tipo de riesgos, tiene un cliente que amerita que tenga una póliza de todo riesgo, una pérdida de beneficios, ¿cuál sería la recomendación de oro? ¿Cómo plantarse frente a ese riesgo para poder contemplar estas posibilidades que la póliza da, pero que tal vez a su visión se le puede escapar? Y hay que sentarse con él y decirle eso, decirle, ¿cuáles son tus principales 4 proveedores? ¿Qué pasa si uno de esos se quema? ¿Podés reemplazarlo o no podés reemplazarlo? Y lo primero que te diga, no pasa nada, sí, siempre tengo alternativas. ¿Estás seguro? El colega, al que no le comprás, ¿tiene los estándares de calidad que necesitas? Vos pensás que tu cliente tiene un plan de contingencia, pero realmente si se le quema la fábrica, te va a poder volver a mandar
repuestos en una semana o va a tardar 6 meses. Y como digo, generalmente todos minimizamos esos riesgos, pero cuando llevas a la realidad, tardan tiempo, tardan meses. Los siniestros de reconstrucción, uno piensa siempre, asegura 12 meses y después ve que las plantas tardan 18 en reconstruirse. Entonces, igual que toda la pérdida de beneficios, es que el asegurado se siente y empieza a pensar realmente qué puede pasar. Que lea siniestros de otros lugares, que busque siniestros de su actividad y vea plantas que estuvieron cerradas. Pero yo creo que cualquiera que lo empiece a analizar se da cuenta que ahí tiene un riesgo potencial y que está bueno comprar seguro. Desde tu experiencia, de 1 a 10, ¿en qué escala podemos poner al comprador de este tipo de seguros en Argentina? ¿Está más cerca de comprar solamente los riesgos básicos o está empezando a considerar que esto puede ocurrir y que tiene que contemplarlo como cobertura? Está empezando muy de a poco, ¿no? Las grandes empresas, las empresas multinacionales se aseguran y después las grandes empresas locales y pymes muy importantes empiezan a asegurar de a poco. Como te digo, la pérdida de beneficio de a poco va entrando y estas extensiones por ahí entran un poco en automático. Sin mucho análisis le dan un 10% de tal extensión y si la pide y está dispuesta a pagar la prima, la agregan, ¿no? Falta mucha penetración, pero de a poco va aumentando. Y sí puede ser un problema que a lo mejor si te piden un límite muy alto, no lo consigas. Porque si alguien te pide el 100% del límite de pérdida de beneficio que tiene también para extensionar proveedores, posiblemente no se lo quieran dar, digamos, ¿no? Porque obviamente para la compañía es un riesgo muy elevado porque está duplicando la cobertura, pero aún dependiendo de la seguridad de un tercero que no conoce. Porque vos podés inspeccionar la planta de tu asegurado, pero no podés ir a inspeccionar la planta de todos los proveedores. Entonces, por ahí se puede hacer de forma limitada, con algunos proveedores nombrados, pero igual conseguir más que un sublímite de ese porcentaje, 10, 15, 20% de la suma asegurada es difícil. Vos me decís que no se puede inspeccionar la planta de un proveedor, pero si yo soy un comprador importante y necesito esa seguridad para la operación, entiendo que mi cliente podrá pedirle a su proveedor, necesita ver mi asegurador tu planta para extenderme esta ampliación de cobertura que para mí es insustituible. Sí, poder se puede, se podría conseguir en casos muy puntuales. Eso, viene una automotriz, un laboratorio, pero no es la práctica habitual, digamos, ¿no? O sea, las compañías tienen cierto presupuesto para inspeccionar a sus propios asegurados. Nosotros hacemos inspecciones, así que nos gustaría que sea más, que inspeccionen cada vez más y más seguido. Está limitado ese presupuesto, entonces imagínate si además de inspeccionar a todos los asegurados, tiene que salir a inspeccionar a todos los proveedores. Aumenta el costo de esa inspección y esa suscripción. Se podría hacer eventualmente, pero no se hace. En general uno va al asegurado y le hace preguntas para tratar de ver eso. Bueno, vos como asegurado, inspeccionás a tus proveedores, le pedís ciertas normas de calidad, le pedís ciertas normas de seguridad. Hay asegurados que le piden a sus proveedores que tengan un plan de continuidad de negocios y se lo auditan. Entonces, generalmente uno lo hace a través del asegurado al que le pide información de sus proveedores. Salir a inspeccionar a todos los proveedores se podría hacer, ojalá se ponga en práctica hacerlo, pero eso es costoso, ¿no? Bueno, ingeniero Tomás Fourcade, director Cono Sur en Advanta Global y también presidente en Lesa Screening Asociados, gracias por esta clase magistral que nos diste acerca de la extensión para clientes y proveedores, cómo cubrir el lucro cesante y contingente. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Marcelo. Espero que haya sido útil.